Bienvenido al canal de Gnosis Bíblica. Hoy tendremos un tema el cual se refiere a Mateo 24. Vamos a comenzar exponiendo, ¿verdad?, en realidad cuál es ese mensaje que nos trae en Mateo capítulo 24. Veamos. Dice: de cierto os digo, que no será dejado aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo ha sido de muchas controversias entre la cristiandad, en especial en estos tiempos modernos, con los pastores teleevangelistas que ven escatológicamente el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. También existen estudios serios que muestran que no necesariamente es algo para el final de los tiempos, más bien se enfoca en la destrucción del templo y de Jerusalén. Acontecimientos que ocurrió en el año 70 de nuestra era cristiana. Esta exposición tiene el propósito de presentar una breve síntesis bíblica de los sucesos que nuestro Señor Jesucristo quiso advertir a sus discípulos al responder a las inquietudes de los apóstoles que estaban sorprendidos de lo que Jesús enseñaba en referencia a lo que sucedería a la ciudad de Jerusalén en Judea. Esperamos que esta exposición sea de gran ayuda para reflexionar y meditar en las palabras de Jesucristo, que respondió a sus apóstoles con lenguaje profético de los eventos y sucesos que vendrían sobre la generación de los apóstoles antes del fin de la ciudad y del templo de Jerusalén. En contextos, debemos primero analizar el contexto de por qué los apóstoles realizaron esta pregunta. Veremos algunos puntos que Jesús habló con los judíos estando en el templo con sus apóstoles, que nos ayudará para entender la respuesta extraordinaria que dio a sus discípulos. Jesús anunció en varias oportunidades a sus apóstoles que serían arrestados por los sacerdotes y ancianos del pueblo, llevado a muerte, pero que después resucitaría al tercer día. Los apóstoles estaban conscientes que esto sucedería tarde o temprano. Jesucristo los estaba preparando cuando llegase el momento de su sacrificio por los demás. Podemos leer Marcos 8, 31 al 33, donde nos dice que comenzó a enseñarles que era menester que el Hijo del Hombre padeciese mucho y fuese desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía estas palabras. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: ponte detrás de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. En Lucas 9:22 tenemos, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. A pesar de todo, los apóstoles no entendían de la resurrección. No lo esperaban hasta que se les apareció a unos y después a todos reunidos. Esta era su venida, pues se había ido, pero había regresado de la muerte. Otro contexto. Jesús también anunció en varias ocasiones que algo terrible vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Juicio que estaba preparado de parte de Dios y que el templo ya no más sería necesario para adorar al Padre. En otras palabras, el sistema sacerdotal religioso judío con sus sacrificios ya no tendría valor alguno para Dios. Leamos Mateo 23, 37 al 38, dice así:
Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 21, 5 al 6 dice: Y a unos que decían del templo que estaba adornados de hermosas piedras y dones, dijo: De estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Juan 4, 21 al 24 tenemos, y dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando vosotros ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación es de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Los apóstoles y discípulos de Jesús eran conscientes de todo lo que predicaba, pero aún no entendían el propósito verdadero que Dios le tenía preparado como apóstoles. Después de su partida al cielo, comprenderían todo lo que les había sido enseñado. Vamos a tener unos videos de Mateo 24. Vamos a empezar a ver la primera parte. Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto?, les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, Le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará.
Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, del 1 al 14. En el versículo 3 encontramos la pregunta hecha por los apóstoles, con tres interrogantes, que son: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal de tu venida y qué señal del fin del mundo? A la afirmación de Jesús: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay que entender muy en cuenta que al realizar la interpretación correcta, debemos de conocer las claves del lenguaje profético que usó nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo quiere aclarar en estos versículos a sus discípulos que aparecerán hombres engañadores, falsos salvadores, falsos profetas, y que tuvieran mucho cuidado de no ser engañados, porque estos harán milagros y prodigios engañosos. Siempre han habido engañadores en todos los tiempos. Además, menciona que serán perseguidos, aborrecidos y traicionados por predicar su nombre a las naciones. Los tiempos que vendrían serían para los cristianos de muchas tribulaciones, angustias, injusticias, maldades, guerras, hambre y pestes. Un ambiente de mucho caos e incertidumbre para ese tiempo. Cuando todo esto acontezca, será el momento que venga el fin. ¿Pero a qué fin se refiere nuestro Señor? En los siguientes versículos se menciona a la ciudad y al templo de Jerusalén. Sigamos viendo el video. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Ay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haberla. Si esos días no se abreviasen, nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos, esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera: mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice: está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Mateo del 15 al 28. En estos versículos anuncia que deberán de salir de Judea, de cualquier lugar donde estuviesen, que su salida no fuese en día de reposo o invierno, que no regresasen a tomar sus posiciones, pues tenían que salir los cristianos con prontitud, abandonando todo
pues si no se quedarían atrapados y no se salvarían del castigo que vendría sobre Jerusalén. Una vez más, advierte de nuevo la existencia de hombres engañadores, por tanto, los cristianos no le tendrían que hacer caso, que no los escuchen, porque el juicio contra la ciudad sería como relámpago que sale del oriente al occidente. Sería conocido por muchos pueblos y naciones. Una de las claves en las cuales el lenguaje profético que usa Jesús al referirse al juicio contra Jerusalén, es decir, la venida del Hijo del Hombre, con una gran tribulación que jamás se había visto. Una ciudad destruida es como un cadáver donde se juntan las aves de rapiña alrededor de este para terminar lo último que daba de la ciudad, saqueada y quemada. Se menciona las águilas, que eran el estandarte de las legiones romanas, quienes asaltaron y sitiaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Mateo 24, al 29 al 31. En estos versículos, Jesús nos enseña que al ser destruido Jerusalén y el templo, el sistema religioso judío establecido por la ley de Moisés desapareció en su totalidad. Ya no habría más sacrificios de animales, ni de diezmos, ni de fiestas, y los oficios de los sacerdotes levíticos. Ya no más tendría utilidad alguna para Dios. Por eso, hace relación de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Cuando Jesús anuncia que verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, es un lenguaje profético para indicar juicio de Dios contra la ciudad de Jerusalén. No se refiere que Él vendría personalmente a realizar tal juicio. Este lenguaje profético fue usado similarmente por algunos profetas para indicar juicio que viene de parte de Dios a las naciones. Por ejemplo, leamos Isaías 19:1. El único triunfante de toda esta gran tribulación es nuestro Señor Jesucristo y su iglesia establecida en Jerusalén en el año 33, la cual se expandiría por el mundo. Una nueva forma de adoración que no necesitaría de un templo material, ni ningún tipo de rituales para agradar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Vamos a seguir viendo la otra parte del video. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24, del 32 al 35. Todo esto estaba pronto a realizarse. Jesús pone de ejemplo el arbusto de higuera. Al ver sus hojas, sabrían que vendría el verano. De tal forma, los cristianos debían de comprender las señales que había mencionado
antes de la venida del fin de Jerusalén y del templo. Algo muy importante mencionar, que todas estas cosas pasarían en el tiempo de que estuvieran vivos algunos de los apóstoles y discípulos que anduvieron con Jesús, cuando menciona que no pasará esta generación, hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Estas profecías no eran para que se cumpliera a lo largo del tiempo, era de pronto cumplimiento en el primer siglo. Vamos a continuar viendo el video. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con ebrios, vendrá el señor de aquel siervo el día que él no lo espera, y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará, y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 24, 36 al 51. En estos últimos versículos les enseña a sus discípulos que estén alerta de cómo sucederán las cosas del fin del poder religioso judío, que no se asombrasen, pues como así sucedió en los tiempos de Noé, que fue destruido el mundo antiguo por completo por el diluvio. Con la destrucción de la ciudad y su templo, daría lugar a una nueva forma de adoración en el reino de Dios en la tierra, la cual es su iglesia de Jesucristo. Jesús les menciona que algunos serán llevados y otros serán dejados por los invasores que destruirán la ciudad de Jerusalén. Jesús recomienda a sus discípulos que fuesen prudentes, vigilantes, temerosos, siendo buenos siervos o ministros de su Señor, sabiendo que el fin estaba cerca y que solo su Padre sabía el día y la hora. Los hermanos ministros o servidores de la iglesia encargados del bienestar de los alimentos espirituales debían de realizar su trabajo correctamente, honrando a su Señor, y no caer en la tentación de subyugar a sus hermanos, porque lo que lo hicieran tal cosa serían condenados a un lloro y crujir de dientes para siempre. Esto es la síntesis de estos bloques que acabamos de ver, ¿verdad?, en video de Mateo 24. Conclusiones. Concluimos que las claves del lenguaje profético que nuestro Señor Jesús utilizó en estas profecías, cuando menciona la venida del Hijo del Hombre en las nubes, significa el juicio contra Jerusalén, venido desde el cielo.
para cual utilizó a legiones romanas para tal misión. Concluimos también que todas las señales de estas profecías eran para indicar los eventos que sucederían antes del fin de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo, y no del fin del mundo físico y de la segunda venida de Jesucristo. Finalmente, el cristiano debe entender que estas profecías se cumplieron en el año 70 de nuestra era cristiana, dando lugar al reino de Dios en la tierra, que es la iglesia de Cristo, la cual es la esposa del Cordero, por la cual vendrá por segunda vez desde las nubes para ser llevada con Cristo a un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, en esta síntesis del capítulo 24 de Mateo, hermanos, no dejemos de confundirnos, amigos, también de pastores que miran escatológicamente un apocalipsis en este capítulo 24, diciendo que así va a ser la segunda venida de Jesucristo. Ya vimos, hermanos, que en realidad se refiere al fin del sistema judío, que estaba propiamente el centro en el templo en Jerusalén. Espero que esta pequeña y resumen nos haga reflexionar de que el lenguaje que Jesucristo que utilizó, mejor dicho, para entender que el juicio divino de Dios venido del cielo es lo que pasó cuando en el año 70 fue destruido Jerusalén con el templo. Espero en Dios que hayamos podido entender esta verdad. Gracias por ver este canal. Espero que en próximas grabaciones tengamos siempre el interés de aprender y de conocer mejor la palabra de Dios. Gracias, estimados hermanos.